¿Sí le sale que estoy grabando? Sí. Listo. Sí, ya iniciaste a grabar. Buenas noches, profesores Carlos Julio Sejín y Miguel Sejín, también compañeros. Nosotros somos el grupo número 8, el cual está conformado por Nayib Besón, Ángela Novoa, Alejandra Hernández, William Ross y María. El primer artículo que nos correspondió es la descripción anatómica, giros y surcos de la cara lateral del lóbulo occipital. Cuando hablamos de lóbulos del cerebro, estamos hablando como tal de la corteza cerebral, que es la parte del cerebro más icónica y conocida por sus pliegues y su forma de laberinto. No es un órgano encargado de realizar una función específica. El hemisferio cerebral está conformado por la corteza cerebral. Este está dividido en el izquierdo y el derecho y se encuentra también dividido por 4 lóbulos. Cada lóbulo coordina diferentes procesos cognitivos. En el cual nos vamos a centrar es como tal el lóbulo occipital. Cuando hablamos del lóbulo occipital, decimos que está ubicado en la parte del cerebro más cercano a la nuca. El lóbulo occipital es una estructura de forma piramidal con el ápex dirigido hacia el polo occipital en su región posterior, que posee una pequeña superficie en relación con los otros lóbulos cerebrales. El lóbulo occipital presenta 3 caras, una lateral que es convexa, otra medial que es plana y una inferior con forma cóncava. Sin embargo, los giros y surcos de la cara lateral del lóbulo occipital son muy inconstantes y con frecuencia no son iguales en ambos hemisferios. Las características morfológicas de la cara lateral del lobo occipital se cuenta la presencia del surco lunado, que forma el límite anterior de la corteza visual primaria en primates, y el surco occipital lateral, que se extiende transversalmente a lo largo de la superficie lateral. Esta divide el lóbulo occipital en los giros superior e inferior. Un dato también del lóbulo occipital es que este, como tal, es el encargado de la visión. Ya mi compañera Ángela les va a explicar un poco de los giros y surcos de la cara lateral del lobo occipital. Gracias. ¿Continúas, compañera? Bueno, el presente estudio se realizó con 19 hemisferios cerebrales humanos, derechos y 8 izquierdos. Los cadáveres de individuos adultos pertenecientes al área de morfología del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas, descartando previas anomalías anatómicas como traumas encefálicos, malformaciones en la región cerebral occipital o alteraciones en el patrón de giros cerebrales. Los cerebros fueron retirados del cráneo y fijados en formalina al 10%. Posteriormente, los cerebros fueron seccionados sagitalmente a nivel del cuerpo calloso y se diseccionaron las membranas aracnoideas
y los vasos superficiales de los hemisferios cerebrales. Se realizó la delimitación de la región occipital en norma lateral mediante la colocación de un hilo sujetado con alfileres que se proyectó desde el surco parieto-occipital hasta la incisura preoccipital. Se tomó registro fotográfico y los autores estudiaron la configuración de la superficie lateral del lóbulo occipital, identificando los surcos más característicos y constantes, haciendo así un marcaje digital de las imágenes. La siguiente, por favor. Bueno, en los resultados, los surcos occipitales, se encuentra la tabla 1, que se presentan las frecuencias de aparición de cada surco, diferenciando por hemisferio cerebral. Se encontró una constancia importante en 4 surcos occipitales de la cara lateral: surco lunado, surco occipital lateral, surco occipital transverso y surco prepolar. En el hemisferio derecho se encuentran 19 y en el hemisferio izquierdo 8, para un total de 27. En el surco lunado es definido como el surco ubicado en la parte superior de la convexidad occipital con forma arqueada de orientación vertical u oblicua. Se encontró con una frecuencia del 81.48% y de estos el 72.7%. Estos que presentaron su concavidad dirigida hacia el polo occipital. El surco occipital lateral está ubicado inmediatamente anterior al surco lunado y coincidente con su parte media, de orientación horizontal hacia el polo occipital. Divide la cara lateral del lobo occipital en una región superior y otra inferior. Su frecuencia de aparición fue el 96.29% y de estos el 69.2% se presentó como una continuación desde el lobo temporal a partir del giro temporal superior. Este surco fue el más constante de todos los encontrados en la convexidad occipital. Ahora el surco occipital transverso. Se presenta en la parte superior de la cara lateral del lobo occipital, formando la continuación del surco intraparietal y que se dispone con una orientación horizontal hacia el polo occipital. Este surco fue identificado en el 92,6% de la muestra, caracterizándose por estar dispuesto en forma de Y en 24 de los 25 especímenes que presentaron el surco occipital transverso, por lo cual presentó ramas, una que se dispone en dirección antero-superior y otra en dirección antero-inferior, es decir, la primera hacia el giro occipital superior y la segunda hacia el giro occipital medio. El surco occipital prepolar es definido en este estudio como el surco ubicado por detrás del surco lunado, de orientación vertical u oblicua con forma arqueada. Es el más corto y menos constante de todos, presentando una frecuencia del 62,96%. Exhibió una concavidad dirigida hacia el polo occipital en el 76,4% de los especímenes donde estuvo presente. Los giros occipitales. En este estudio fueron delimitados por los surcos occipitales previamente descritos. Los giros más constantes son los que se describen a continuación en la imagen que vamos a ver en la otra diapositiva. Pero voy a seguir explicando, voy a seguir explicando los otros giros. En el giro occipital superior está ubicado inmediatamente por encima del surco occipital transverso y llega hasta el borde superior de la cara lateral del lobo occipital. Este presentó una orientación horizontal y descendente en dirección hacia el polo occipital. Se halló con una frecuencia del 92,6%. El giro occipital medio está ubicado entre los surcos occipitales transverso y lateral delante del surco lunado, con una disposición horizontal dirigida hacia el polo occipital. Fue identificado en el 85.18% de los hemisferios examinados. El giro occipital inferior
Está ubicado inmediatamente por debajo del surco occipital lateral. Se dispone llegando hasta el borde inferior de la cara lateral del lobo. Se orienta horizontalmente y se dirige hacia el polo occipital. El giro occipital inferior fue el más constante al ser identificado en el 96,29% de los especímenes. El giro occipital polar está ubicado por detrás del surco lunado, circunda a todo el surco occipital prepolar. Fue el menos constante de los giros al encontrarse solo en el 59,25% de la muestra, ya que se requiere que la presencia del surco lunado para su correcta demarcación. Además, se necesita una correcta delimitación de los otros giros. Por este motivo, cuando no se encontró, se observó la continuación de los giros occipitales superior, medio e inferior para terminar formando la unión de ellos al polo occipital. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, en la figura 1 observamos los surcos y giros de la cara lateral del lobo occipital. Las siglas S y P que se encuentran en la primera imagen, bueno, en ambas, es el surco intraparietal. Las siglas SOT es el surco occipital transverso, que se encuentra ahí, la ficha la está señalando a esas rayitas azules. El SOL es el surco occipital lateral. El surco lunado es el SL, donde la flecha está indicando las rayitas moradas. El surco prepolar, que es SPP, donde está señalando las líneas naranjas. El GOS es el giro occipital superior. El GOM es el giro occipital medio. El GOI, giro occipital inferior. Y la IGP es el giro polar. La siguiente imagen, por favor. Bueno, en esta segunda imagen se encuentran los surcos y giros de la cara lateral del lobo occipital, donde SIP es el surco intraparietal, SOT surco occipital transverso, SOL surco occipital lateral, lo que se encuentra de amarillo, el SL es el surco lunado y el SPP surco prepolar. De azul está el giro occipital superior, de amarillo giro occipital medio, verde giro occipital inferior y morado giro occipital polar. La siguiente. Bueno, profe, buenas noches. En la discusión encontramos, en contraste con otras regiones cerebrales, las descripciones clásicas y modernas de la morfología de la cara lateral del lobo occipital han generado gran confusión por la descripción de relieves morfológicos pobremente caracterizados, lo que conlleva a que la mayoría de textos modernos de neuroanatomía eviten realizar descripciones precisas de esta región anatómica. Con el presente estudio se demostró que es posible determinar un patrón básico de surcos y giros occipitales con constancias significativas. Como les dijo mi compañera, nos estamos basando en un estudio que se realizó en 27 hemisferios cerebrales humanos, 19 derechos y 8 izquierdos post-mortem. El surco occipital lateral, al igual que en el presente estudio fue reportado por Alves y Cole como el más constante de los surcos occipitales en cara lateral, con una frecuencia del 100% en los especímenes estudiados. Estos resultados concuerdan a la vez con los hallazgos de Ono y Cole, quienes describieron que este surco puede variar en cantidad, presentándose como un único surco o como dos surcos occipitales laterales.
En el presente trabajo se encontró que la terminación posterior de este surco coincide con la parte media del surco lunado, hecho ilustrado por Laria en sus estudios. También es de resaltar que en el 69.2% de los casos este surco emerge desde el lobo temporal, descripción que coincide con la realizada por Ono. Este surco fue nombrado como surco prelunado por Smith o surco occipital inferior por Testut. El surco lunado, desde la descripción clásica realizada por Elliott Smith, inicialmente en primates, han sido múltiples los intentos por redefinir esta estructura. La delimitación dada en este trabajo concuerda con la realizada por Standring en su obra. La concavidad de este surco está usualmente dirigida hacia el polo occipital en el 72,7% de los casos, hecho que también es mencionado por Laria sin precisar la constancia con que ocurre este hecho. El surco lunado fue hallado con una frecuencia total del 81,48%, diferenciado por hemisferios cerebrales así: 73,68% de los hemisferios derechos y 100% de los hemisferios izquierdos, en contraste con los valores publicados por Ono, quien reporta constancias del 60% de los hemisferios izquierdos y el 64% de los hemisferios derechos. Sin embargo, no es posible comparar los resultados con dicho trabajo, ya que sus publicaciones no se realizaron con descripciones ni definiciones del surco lunado. Estas anotaciones demuestran la gran variabilidad con que ha sido descrito el surco lunado, no solo en lo que concierne a su frecuencia de presentación, sino a las características morfológicas con que ha sido delimitado con la convexidad occipital. Con base a los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede deducir que el surco lunado se puede caracterizar constantemente si se establecen como parámetros su disposición vertical u oblicua, su forma arqueada con una concavidad dirigida usualmente hacia el polo occipital, y su relación en la parte media con la terminación posterior del surco occipital transverso. La descripción del surco occipital transverso empleada en este trabajo corresponde a las dadas previamente por Laria y Standring. La frecuencia de aparición encontrada para este surco fue del 92,6%, siendo cercanas a las presentadas por Malikovic y Alves, quienes reportan constancias del 100%. La división en forma de Y hacia la parte posterior de este surco, identificada en el 96% de los casos, da paso a la caracterización de dos ramas, una con dirección antero-superior y otra antero-inferior. Este hallazgo fue previamente reportado por Laria, quien no menciona la frecuencia de este hecho. Además, fue un estudio realizado con imagen por resonancia magnética, lo que dificulta aún más su comparación con estudios hechos directamente a hemisferios cerebrales post-mortem. La definición de este surco ha sido fuente de controversia, ya que algunos autores como Malikovic y Duvernoy lo dividen en dos, nominándolos surco occipital superior y surco occipital transverso propiamente dicho. Sin embargo, de acuerdo a las observaciones del presente estudio, se sugiere que esta es una estructura única y continua no fragmentada, por lo que se debe considerar en su totalidad como surco occipital transverso. Los límites usados para caracterizar estos giros fueron a su vez los surcos occipitales transverso y lateral, obtenido así que el giro occipital superior es aquel que se dispone por encima del surco occipital transverso. El giro occipital medio es el que se encuentra entre los surcos occipitales lateral y transverso, y el giro occipital inferior es el que se halla por debajo del surco occipital lateral. Estas definiciones permitieron hacer una delimitación adecuada y plausible de estos giros, que además corresponden con descripciones previas realizadas por otros autores. Acerca de los giros del polo occipital se han realizado pobres caracterizaciones. Algunos autores consideran que este polo está formado por la unión posterior de los giros occipitales superior, medio e inferior, sin tener un nombre particular. Y en otras referencias es citado como giro descendente, limitado por el surco retrocalcarino
en su parte posterior. Sin embargo, debido a que se ubica en la parte más posterior de la cara lateral del lobo occipital, se sugiere que este debe ser denominado como giro occipital polar. Esta estructura es delimitada anteriormente por el surco lunado y forma todo el contorno del surco prepolar hasta llegar al borde posterior de la convexidad occipital. La menor frecuencia de presentación en relación con los otros giros descritos, que alcanza el 59,25%, puede ser acreditada a que para su delimitación se requiere la presencia del surco lunado y una correcta definición de los otros giros. Es de resaltar que en los casos en que no se pudo determinar el giro occipital polar, se observó la continuación de los giros occipitales superior, medio e inferior que converginan formando el polo occipital. Al comparar la presencia de estructuras entre hemisferios, los hallazgos sugieren que en los hemisferios cerebrales izquierdos las estructuras descritas presentan mayor constancia, excepto el surco occipital inferior y los giros occipitales superior e inferior. Entonces tenemos para finalizar, a pesar de que se reportó una gran variabilidad respecto a los surcos y giros de la convexidad occipital, el presente estudio identificó y caracterizó 4 surcos occipitales, que son el surco occipital transverso, surco occipital lateral, surco lunado y surco occipital prepolar. A su vez, describió 4 giros occipitales, que son el giro occipital superior, giro occipital medio, giro occipital inferior y giro occipital polar. Con estos resultados se infiere que son necesarios estudios de la misma índole que involucren una mayor muestra para que las sugerencias realizadas sobre la terminología de estas estructuras sean válidas. Listo, profe. Entonces, ese es el primer artículo y ya a continuación mis compañeros van a seguir exponiendo el siguiente. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Este es el segundo artículo que nos otorgaron, que se llama Anatomía de las relaciones nerviosas de la región paracelar del canino. Entonces, este artículo nos habla sobre las patologías celar y paracelar, que son una causa de consulta frecuente y que constituyen un desafío diagnóstico, pudiéndose comprometer con algunos de los nervios craneanos, como lo son el nervio craneano 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y también el plexo carotideo interno. Entonces se hizo una disección de 9 cabezas de caninos de diferentes razas, por lo cual las arterias y las venas fueron inyectadas con látex coloreadas para así permitir su correcta identificación. Y la especificación fueron inyectadas con formol al 15%, vía carótida común y en un espacio subaracnoideo para así hacer una correcta fijación del tejido nervioso. Siguiente, por favor. Entonces, acá como dice las regiones cerebral y paracelar son situadas en la base del cráneo, sobre la cara ventral del encéfalo, son origen de varias patologías que constituyen una frecuente consulta y resulta en un verdadero desafío para los neurólogos, neurocirujanos, endocrinólogos y neurooftalmólogos, lo cual son áreas anatómicas complejas que requieren el conocimiento experto de su anatomía normal para así poder interpretar adecuadamente sus patologías. Siguiente, por favor. Entonces acá como podemos ver la vista base del cráneo de un canino centrada en la región celar y paracelar de una calavera de canino, identificando los accidentes óseos importantes de las mismas. Entonces acá como podemos ver hay varias estructuras. La A es un yogo estenoidal, la B es una cresta orbitoestenoidal y la C es un canal óptico. También encontramos la D, que es surco del canal óptico, la E tubérculo de la silla turca, la F apófisis clinoide rostral, la G fisura orbitaria, la H fosa hipocesaria y la I agujero redondo.
También encontramos otras estructuras como la J, que es el surco nervio oftálmico, la K, que es surco del nervio maxilar, la L, dorso de la silla turca, y la M, apófisis del clinoide caudal, con la N, agujero oval. Siguiente, por favor. Entonces acá vamos a ver la vista dorsal de la región celar y paracelar de un canino, que podemos observar los vasos que fueron inyectados por látex para su mejora de visualización. Encontramos con la letra A el nervio 3 por craneano, en la letra B el nervio 4 por craneano, par craneano, el C, que es el 2 par craneano, el D la hipófisis y el E es el tentorio óseo del cerebelo. Siguiente, por favor. Bueno, en la medicina humana se han descrito varios síndromes neurooftalmológicos que involucran la región celar y paracelar, como lo son el síndrome quiasmático con todas sus variantes, el síndrome de la hendidura esfenoidal, síndrome del vértice orbitario, síndrome del seno cavernoso y o de la fisura orbitaria, la apoplejía hipofisiaria, la neuralgia del trigémino. Bueno, las alteraciones en esta neurolocalización pueden comprometer uno o más de dos nervios craneales, como lo son el 2, que es el óptico, el 3, que es el locomotor, el 4, que es el troclear, el 5, que es el trigémico, que equivale al oftálmico, maxilar y mandibular, el 6, que es el abducens. Las diminutas ramas que se originan del tronco inferolateral de la arteria carótida interna llevan sangre oxigenada a estos nervios y pueden ser fácilmente dañados durante las operaciones intracraneanas. En algunos casos se esperan varios síndromes isquémicos de los pares nerviosos craneales. En la medicina veterinaria se han descrito algunas alteraciones comprensivas sobre el quiasma óptico que se produce ceguera bilateral con midriasis fija y síndrome del seno cavernoso y o de la fisura orbitaria. El síndrome cavernoso puede comprometer uno o más de los nervios craneanos, como el 3, que es el oculomotor, el troclear, el trigémico y el abducen, presentando olfamoparesia interna, o sea, midriasis, o externa, ya sea parcial o completa. Dependiendo de los nervios involucrados, este también causa disminución de la sensibilidad de la córnea y de la región nasofacial con alteraciones de los reflejos. Bueno, esta es una vista dorsal de la región celar del cráneo de un canino. El color azul que se ve es un componente venoso. Se ve cómo se retiró el diafragma celar y la hipófisis. La A quiere decir que es fosa hipofisiaria, la B y la B con la apóstrofe es el seno cavernoso, el C es el seno intercavernoso caudal, el D es el tercer par craneano, el oculomotor, D es el cuarto par craneano, el troclear, el F es el lóbulo lateral del cerebro. Bueno, esta es la vista dorsal de la región paracelar del cráneo de un canino.
que le inyectaron con color azul el componente venoso y de color rojo el componente arterial. Le retiraron el diafragma celar y el seno cavernoso izquierdo. La anormal es la arteria carótida interna. La A con un guión es la primera porción, la A con 2 guiones es la segunda porción y la A con 3 guiones es la tercera porción. La B es la arteria comunicante caudal derecha, la C, la arteria cerebral rostral, la D, arteria cerebral rostral y la E, arteria comunicante con la arteria oftálmica, la F, la arteria meningea media, la G, el tercer par craneano, la H, el dorso de la silla turca, la I, la hipófisis, la J, el segundo par craneano, la K, el seno intercavernoso caudal. Pásala, por favor. La anatomía de las relaciones de los nervios craneanos es en la región celar y paracelar del canino presentan características de especies singulares que se diferencian de lo que ocurre en la anatomía humana con respecto a la anatomía vascular. Pueden describirse 3 porciones de la arteria carótida interna, intracraniana, al igual de lo que se encuentra en la anatomía del humano. Siguiente, por favor. En esta imagen se puede observar la disposición de las estructuras vasculares, nerviosas y fibrosas de la región del seno cavernoso del humano, que sería la imagen B, que se observa la disposición de los mismos elementos que la del canino, que es la imagen A. El número 1 es el seno cavernoso, el número 2 la arteria carótida interna, que es la porción intracavernosa, el número 3 el tercer par craneano, el número 4 cuarto par craneano, el número 5 par craneano, número 6 el sexto par craneano, y se mira la ausencia del seno esfenoidal en el cráneo del canino. Siguiente. Esas ya son las referencias del artículo de donde sacamos toda la información. Gracias.